Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de cosas buenas. Yo estoy aquí, como siempre, emocionada y con muchas ganas de compartir algo que, sinceramente, me dejó completamente boquiabierta. Y por lo que me contaron, a muchos de ustedes también. Como vieron en el título, la noticia del 8 de septiembre de 2025, la noticia bomba, la que nadie, pero nadie esperaba. La de Ozge Serkan. Y sí, ya sé, algunos de ustedes tal vez estén pensando, ¿Ozge Serkan? ¿Quiénes son? Y otros, estoy segura, ya están en modo, OMG, ¿qué pasó? Quiero saber. Para los que no los conocen, Ozge y Serkan son, eran, una de las parejas más queridas, comentadas y, digamos, estables del mundo del espectáculo. Imaginen a la pareja perfecta, la que siempre sonríe, la que parece sacada de una revista de moda, la que parecía inamovible. Eran el sinónimo de amor duradero, de cuento de hadas hecho realidad. Eran la envidia de muchos y la inspiración de otros tantos. Así que si son nuevos por aquí, les doy la bienvenida formalmente y les aseguro que este es el lugar para estar al día con todos los chismes, las noticias y las novedades del mundo del entretenimiento. Aquí desmenuzamos los dramas, analizamos las polémicas y, por supuesto, celebramos los momentos felices. Y como siempre los invito a suscribirse al canal, a activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos, porque, créanme, se vienen cosas. Tenemos mucho que comentar y analizar, así que no se lo pierdan. Y ahora sí, vamos al meollo del asunto. El 8 de septiembre de 2025 el mundo se paralizó, o al menos, el mundo de los fans de Ozge y Serkan se paralizó. Y no exagero, literalmente. Las redes sociales colapsaron, los hashtags se multiplicaron, y los memes inundaron Internet. ¿Por qué? Bueno, porque salió a la luz, sin previo aviso, sin ninguna señal, la noticia, Ozge y Serkan, se separan. Un shock total. La noticia corrió como la pólvora, una llamarada en un polvorín. Literalmente se propagó a la velocidad de la luz. Las redes sociales explotaron en una explosión de mensajes, reacciones y especulaciones. Twitter, Instagram, Facebook, todo se convirtió en un hervidero de opiniones. Los medios de comunicación, desde los más serios hasta los más amarillistas, desde los periódicos de renombre hasta las revistas del corazón, dedicaron portadas y horas de programación a analizar el asunto. Los programas de chisme se peleaban por tener la primicia, y los expertos en farándula no paraban de comentar y teorizar. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Con quién? Esas eran las preguntas que resonaban en todas partes, como un eco constante. La gente, como suele suceder, necesitaba respuestas, necesitaba entender qué había pasado con la pareja perfecta, con el amor idealizado. La incertidumbre, la sorpresa, la decepción, se mezclaron en una coctelera emocional que sacudió al mundo del espectáculo. Durante años, Ozge y Serkan habían sido el epítome de la pareja ideal. Se conocieron en el set de una exitosa serie de televisión, una serie romántica donde sus personajes también eran pareja. La química entre ellos fue evidente desde el primer momento y su amor, tanto en la ficción como en la vida real, fue instantáneo. Se enamoraron en el set, se enamoraron frente a las cámaras, y se enamoraron ante los ojos del mundo. Y, desde entonces, no se separaron. Siempre juntos, siempre cómplices, siempre demostrando su amor al mundo. Asistían juntos a eventos, desfilaban por las alfombras rojas, tomados de la mano, irradiando felicidad. Se dedicaban románticos mensajes en redes sociales, compartían fotos de sus vacaciones idílicas en lugares exóticos, desde las playas paradisíacas de Maldivas hasta las ciudades cosmopolitas de Europa. Sus publicaciones eran un festín para los ojos, un recordatorio constante de lo que el amor verdadero podía ser. En fin, el cliché perfecto de la felicidad, el cuento de hadas moderno. Eran el sueño de muchas personas. Y como suele suceder en estos casos, la gente, los fans, los medios, todos, los adoraban. Eran la pareja a la que aspirar, la pareja que representaba el amor verdadero, la pareja que nos hacía creer en los finales felices. Eran, en resumen, la pareja perfecta. Y, de repente, ¡boom! Se acabó. El castillo de naipes se derrumbó. La ilusión se rompió en 1000 pedazos. El sueño se convirtió en pesadilla. Pero, ¿qué llevó a esta ruptura?
Esa es la pregunta del millón, la que todos nos hicimos y que todavía no tiene una respuesta definitiva. Y como era de esperar, las especulaciones comenzaron a circular casi de inmediato como un reguero de pólvora. Los rumores, las teorías, las conjeturas se multiplicaron alimentando la curiosidad y el morbo de la gente. La primera, y quizás la más común, fue la de infidelidad. El fantasma de la traición, el viejo conocido de las relaciones que se rompen. Rumores, fotos borrosas, testimonios anónimos, supuestos testigos, todo contribuyó a alimentar esta teoría. La prensa, como suele hacer, se volcó en buscar pruebas, en investigar, en encontrar la verdad, aunque a veces la verdad estuviera en la ficción. Algunos insinuaban que Serkan había estado coqueteando con una joven actriz durante la filmación de su última película. Que las miradas, que los susurros, que las cenas fuera del set, todo sugería algo más que amistad. Otros que Ozge había sido vista con un hombre misterioso en una cafetería, un hombre atractivo y desconocido que podría ser su nuevo interés amoroso. Las fotos, aunque borrosas y poco claras, alimentaron la sospecha. Obviamente nada fue confirmado, ni por Serkan ni por Ozge. Y como suele suceder, el rumor, como un virus, se propagó rápidamente infectando las mentes y alimentando la especulación. La infidelidad, una de las razones más comunes para una ruptura, se convirtió en el principal sospechoso. La segunda teoría apuntaba a la incompatibilidad. Después de años juntos y con carreras tan exigentes, la pareja podría haber crecido en direcciones diferentes. Sus intereses, sus ambiciones, sus prioridades podrían haber cambiado. La rutina, el desgaste, la falta de tiempo, todo esto, se decía, había afectado la relación. La chispa se había apagado, la comunicación se había deteriorado, y el amor, poco a poco, se había ido diluyendo. La vida de los famosos, aunque parezca glamurosa, es extremadamente demandante. Largas jornadas de trabajo, viajes constantes, presiones mediáticas, todo esto puede pasar factura a una relación, por muy sólida que parezca. El tiempo, dicen, es el peor enemigo del amor, y en este caso, podría ser el factor clave. La incompatibilidad, la falta de conexión, la divergencia de caminos, se convirtieron en una explicación plausible para el fin de esta historia. La tercera y menos comentada fue la del desgaste natural. Es decir, simplemente el amor se acabó. Después de tantos años juntos, el cariño, la pasión, la chispa, se habían apagado. Un divorcio de mutuo acuerdo sin terceros ni dramas, algo triste pero, de alguna manera, más honesto. Quizás después de tanto tiempo el amor se transformó en amistad, en cariño, pero ya no era suficiente para mantener viva la llama de la pasión. La vida a veces nos sorprende con finales inesperados, y el amor, aunque lo deseemos, no siempre es eterno. La madurez, la evolución personal, los cambios en las prioridades, todo esto puede afectar a una relación. Y a veces lo más sano es aceptar que el amor se ha terminado, y que lo mejor es tomar caminos separados. Esta teoría, aunque menos dramática, podría ser la más cercana a la realidad. Un final triste pero comprensible. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? La verdad, como siempre, es difícil de saber. Los famosos, con su vida privada expuesta al escrutinio público, tienen todo el derecho a mantener su intimidad. Y Ozge y Serkan, en este caso, decidieron protegerla. Al principio mantuvieron un silencio sepulcral. No querían alimentar el morbo ni caer en la polémica. No querían convertir su separación en un circo mediático. Luego, después de varios días de silencio, emitieron un comunicado conjunto, un breve comunicado en el que confirmaban la separación, pedían respeto a su privacidad y agradecían el apoyo de sus fans. Un comunicado protocolario frío que no revelaba nada. Un comunicado redactado por sus abogados, con un lenguaje neutro y evasivo. Después, cada uno por su lado comenzó a dar pequeños indicios. Ozge, en una entrevista meses después, con El Tiempo, en un tono más reflexivo, habló sobre la importancia de la felicidad personal, de seguir tu propio camino, de priorizar tus sueños. De la necesidad de ser fiel a uno mismo, y de tomar decisiones que te hagan sentir pleno. Sus palabras, aunque ambiguas, sugerían que la separación había sido una decisión consciente, una búsqueda de la autenticidad. Serkan, por su parte, publicó en Instagram una foto mirando al horizonte, con una frase que hablaba de cambios, de nuevas oportunidades, de un nuevo comienzo. Un mensaje esperanzador que sugería que estaba afrontando la situación con optimismo y resiliencia.
Un mensaje que a pesar de la tristeza transmitía la idea de que la vida continúa, y que siempre hay nuevas puertas que se abren. Nada, repito, nada que confirmara ni desmintiera ninguna de las teorías. Todo interpretaciones. Todo especulaciones. El misterio entonces continuó. La verdad, en última instancia, quedó en manos de ellos en su intimidad. Y el público ávido de respuestas tuvo que conformarse con las pistas que dejaron caer. Los días, las semanas, los meses pasaron, y el asunto poco a poco fue perdiendo fuerza. Las redes sociales se calmaron. Los medios de comunicación se centraron en otras noticias. La vida, como siempre, seguía su curso y el público con el tiempo se fue olvidando del drama. Ozge y Serkan, por su parte, parecieron seguir adelante con sus vidas, dejando atrás el pasado y enfocándose en el futuro. Ozge se enfocó en su carrera como actriz, participando en varios proyectos cinematográficos y televisivos. Se la vio sonriendo, radiante, disfrutando de su soltería, participando en eventos benéficos y promocionando sus trabajos. Se reinventó mostrando una faceta más madura, más segura de sí misma. Y demostró que la vida, después de una ruptura, también puede ser feliz y plena. Serkan, por su parte, se dedicó a su pasión por la música, lanzando un nuevo álbum que fue muy bien recibido por la crítica y el público. Se reinventó mostrando una faceta más madura, más segura de sí mismo. También se le vio en compañía de una nueva mujer, aunque la relación, por lo que se sabe, no llegó a ser nada serio. Su vida siguió adelante con nuevos proyectos, nuevos retos y nuevas experiencias. En definitiva, la vida, como suele suceder, siguió su curso. La noticia de Ozge y Serkan después de un tiempo se convirtió en un recuerdo, en una anécdota, en un ejemplo más de la fugacidad del amor en el mundo del espectáculo. Una lección más de que incluso en el mundo de las celebridades, las relaciones son frágiles y pueden acabar. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? ¿Qué lecciones podemos extraer de la historia de Ozge y Serkan? ¿Qué nos queda de este drama, de esta separación, de esta historia de amor que terminó? En primer lugar, creo que nos recuerda que por mucho que idealicemos las relaciones, por mucho que nos encanten los cuentos de hadas, la vida real es mucho más compleja. El amor a veces se acaba. Las relaciones a veces no duran para siempre. Y eso, aunque nos duela, es una realidad. La idealización es peligrosa y la perfección no existe. El amor, como la vida, está lleno de altibajos, de momentos felices y de momentos tristes. Y aprender a aceptarlo es fundamental. En segundo lugar, nos enseña la importancia de la privacidad, especialmente en el mundo de las celebridades. Ozge y Serkan, a pesar de estar expuestos a los medios, supieron mantener un cierto control sobre sus vidas, evitando caer en el drama, en el escándalo, en el morbo. Supieron proteger su intimidad y supieron mantener la calma frente a la tormenta mediática. Una lección valiosa en un mundo donde la exposición es moneda corriente. Y por último nos muestra que aunque el amor se acabe, la vida continúa. Que siempre hay nuevas oportunidades, nuevos comienzos, nuevas experiencias. Que la felicidad al final es una elección. Que aunque el dolor sea inevitable, la superación es posible. Y que después de la tormenta siempre sale el sol. Así que como resumen, hoy hablamos de la inesperada separación de Ozge y Serkan, la pareja perfecta que rompió corazones en todo el mundo. Vimos las diferentes teorías que circularon, analizamos su reacción ante la noticia y aprendimos algunas lecciones sobre el amor, la privacidad y la vida. Vimos cómo la idealización puede ser peligrosa, cómo la privacidad es un tesoro, y cómo la vida, al final, siempre sigue su curso. Espero que este vídeo les haya resultado interesante e informativo y sobre todo, entretenido. Me encanta compartir con ustedes estas historias, estas noticias, estos chismes del mundo del espectáculo. Me encanta analizar los dramas, los romances y las rupturas de las celebridades y aprender de ellas. Porque al final, las historias de los famosos, aunque sean diferentes, nos recuerdan que todos somos humanos, con sentimientos, con sueños y con miedos. Y ahora me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué piensan de la separación de Ozge y Serkan? ¿Creen en alguna de las teorías que mencionamos? ¿Qué lecciones sacaron de esta historia? ¿Creen que en algún momento volverán a encontrar el amor? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios, me encanta leerlos y responderlos.
Me interesa mucho saber sus opiniones y sus puntos de vista. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Ya saben, aquí encontrarán más chismes, más noticias, y más análisis del mundo del espectáculo. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.